Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy voy a hablar de la segunda parte de cómo creo mi realidad. Espero que te guste. Hoy te traigo la segunda parte de la serie de vídeos que empecé otro día que hablan de cómo creamos nuestra realidad. Bueno, para empezar lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen de lo que hablé el otro día. Por un lado, hay un campo cuántico, hay un campo de las infinitas posibilidades, hay un campo de lo no manifestado, el mundo del inconsciente, el mundo de la unidad que hablábamos en un vídeo. Ese campo cuántico en el que están latentes las infinitas posibilidades, cuando lo observa el inconsciente o la conciencia, pues pasa a formar parte de la materia. Es decir, cuando está en el campo del inconsciente, en el campo de lo no manifestado, son infinitas posibilidades, se expresa en forma de ondas. Cuando es observado, se materializa como partícula. Hablaba también de las emociones y decía que la emoción tiene forma de onda. La emoción crece, se expresa y decrece. Y así hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Decía que durante ese proceso, cuando bloqueamos la emoción, cuando no queremos sentir algo, es decir, cuando la emoción está subiendo y nosotros lo bloqueamos, lo que pasa es que queda un residuo energético, es decir, que la energía que entra no es la energía que sale. Ese residuo energético, pues el cuerpo tiene tendencia a sacarlo. A la vida, al universo, no le gusta acumular energía, le gusta estar en equilibrio. Y es ahí donde entra nuestro subconsciente. Cuando la emoción sube y la bloqueamos, hay algo que nos expresa, hay algo que queda en el inconsciente. Lo que no podemos manejar desde el consciente pasa al inconsciente y el cuerpo tendrá tendencia de sacarlo. Y es así como lo que está en el subconsciente se manifiesta en el consciente. Bien, sigamos con lo de hoy. Quiero tratar temas nuevos y quiero aclarar un tema de la semana pasada. El tema que quiero aclarar de la semana pasada es el del campo cuántico. El campo cuántico lo expliqué, pero lo expliqué de una forma que aparentemente tienes que saber un poco de qué va para que se entienda. El campo cuántico, muy simplificado, lo podemos entender como una serie de información que hay a nuestro alrededor con la cual estamos interactuando. Podemos entender que todo lo que hay a nuestro alrededor son átomos. Hay átomos en la materia, lo que tocamos, hay átomos también en el aire que respiramos, todos son átomos. Estos átomos están formados por partículas subatómicas y estas partículas subatómicas tienen la particularidad de que se manifiestan de la siguiente manera. Cuando aún no han sido observadas, se manifiestan como una onda de probabilidad y cuando son observadas se manifiestan como una partícula, como materia. Es decir, que cada átomo que se crea, cada partícula de materia que se crea, antes ha sido una onda de posibilidades y de todas las posibilidades infinitas que hay, pues la conciencia ha elegido que ese átomo se manifieste de esa manera. Así que, dicho de forma muy sencilla, el campo cuántico es un campo de información, es un campo de unas partículas que no están manifestadas, que están como infinitas posibilidades, que cuando las observamos las materializamos. Por lo tanto, nosotros estamos afectando a la materia que hay a nuestro alrededor. Bien, sigamos. Teniendo en cuenta que nosotros, con nuestra observación, afectamos a la creación de materia de todo lo que hay a nuestro alrededor, te propongo que hagas una creación consciente de tu realidad. Normalmente estamos apegados a la parte sólida, ponemos nuestra atención en la parte sólida del mundo y la parte sólida ahora sabemos que es un 0,00000 y un poquito de materia, es decir, que todo lo que creemos que es materia en realidad es vacío. Sin embargo, es ahí donde ponemos nuestra atención. Es más, si juntáramos todos los átomos, todos los protones y electrones, toda la parte de materia real de todos los átomos, de todas las personas que existen en este mundo, de estos 7.000 millones de personas, pues esa materia se podía concentrar en un dado de este tamaño más o menos. Por tanto, la realidad es una ficción, es una información que percibimos con nuestros sentidos y que le damos forma. Pues bien, hoy te quiero proponer una cosa diferente. Quiero que en vez de poner tu atención en la parte material, que pongas la atención en cómo se crea esa parte material. Es decir, si por ejemplo tuviéramos unos títeres, para un muñeco, unos hilos y un mando que los maneja, pues en vez de poner tu atención en el títere, lo que te propongo es que pongas tu atención en los hilos y en el mando. Y así verás cómo estás creando tu realidad, cómo está moviéndose el títere.
Cuando ves la realidad desde este punto de vista, es decir, ves los hilos y los mandos, lo que estás haciendo es ver el proceso creativo. Y voy a poneros un ejemplo de proceso creativo que me he encontrado esta semana con una persona que conozco. Bien, esta persona que conozco apareció con una pierna que le dolía mucho, que no podía caminar de forma normal. Yo, que sabía un poquito de la situación que estaba viviendo y sé un poquito del proceso creativo, cómo funciona, pues le empecé a preguntar. Primero de todo quiero decir una cosa, en el proceso creativo hay 3 pilares que encajan perfectamente. ¿Vale? Por un lado está el qué estoy viviendo, por otro lado es cómo lo estoy viviendo y por otro lado es cómo mi cuerpo lo manifiesta, mi cuerpo o mi escenario lo manifiesta. ¿Vale? ¿Os acordáis que estoy viviendo, qué está pasando? Eso me genera una emoción y cómo lo estoy viviendo. El cómo lo estoy viviendo hace referencia al juicio. Normalmente, cuando pasa algo así, hay un desequilibrio porque hay una parte de mí que ve la realidad de una forma y otra parte de mí que ve la realidad de otra forma. Se crea una incoherencia, hay un desequilibrio y el cuerpo lo que tiene tendencia es a equilibrarlo. Bien, pues a esa persona le hice una serie de preguntas para entender el proceso creativo y para poderlo hacer de espejo. Primero de todo le pregunté desde cuándo le dolía y me dijo desde el viernes por la tarde. Cuando está volviendo para casa, cuando baja el autobús, le empieza a doler. Es interesante ver qué está pasando y cómo lo está viviendo. En este caso, la persona tiene un dolor en la pierna desde el viernes por la tarde que le impide caminar normalmente. Otra pregunta muy interesante es hacia dónde está yendo en ese momento que le empieza a doler la pierna. Bien, me comentó que estaba yendo para casa. Es decir, vienes por la tarde, vas para casa, ¿qué está pasando para que cuando vayas a tu casa, vienes por la tarde con todo el fin de semana por delante, tu pierna te diga que no quiere ir para casa? Esta persona fue al médico al día siguiente, el sábado por la mañana, y el médico le dijo que bueno, que no veía nada reseñable a nivel de tendones, a nivel de músculo, a nivel de hueso, y bueno, que no sabía bien lo que era, le dio un antiinflamatorio y que se fuera para casa. Hay una circunstancia concreta para esta persona que es que hace 2 semanas su pareja se fue a vivir fuera, se fue a trabajar fuera y durante un tiempo estará fuera. Eso quiere decir que cuando llegue el fin de semana, esa persona cuando vuelva a casa, pues muy probablemente estará sola, no tendrá a la persona que la acompaña normalmente. Eso era muy obvio y seguramente había alguna cosa más para que le doliera la pierna. Entonces le seguí preguntando, cuando llegas en el autobús a la parada, ¿qué está pasando? Entonces ella me dijo que ahí fue un poco donde estaba el kit de la cuestión, donde estaba la incoherencia, ¿no? La parte una que va para aquí y la otra que va para ahí. Bien, lo que pasaba es que de la parada del autobús le queda a la misma distancia su casa que la casa de su hija. La hija sabía que se encontraba mal porque esa mañana había tenido un poco de falta de energía y lo que dijo es que se fuera para su casa. De alguna forma le ofreció que la cuidara. Sabía además que su pareja no estaba y que iba a ir para casa y se iba a encontrar sola y entonces le ofreció que se fuera para su casa, para casa de la hija. La persona esta que le dolía la pierna, en vez de irse para casa de su hija, se va para su casa. Y es ahí en el momento en el que le empieza el dolor de la pierna. Ahora os explico el conflicto que me reconoció ella y que yo pude ver también. El conflicto era que ella se sentía triste, se sentía sola, pero no se permitía expresarlo. Tenía la creencia de que tenía que ser fuerte. Bien, la emoción en este caso es la emoción de tristeza. Tristeza porque se siente sola, tristeza porque va a pasar el fin de semana sola. Y bueno, tristeza. La emoción, si tú la expresaras, hiciera el ciclo completo, pues vendría la emoción, llorarías un poco, hablarías con alguien y se iría la emoción. En este caso, como ella se dice, no puedo expresar esto porque tengo que ser fuerte o por lo que sea, porque no puedo mostrarme así ante mi pareja o no puedo mostrarme así ante mi hija, pues lo que hace es bloquear esa emoción. Por otro lado, si se siente así, lo normal sería que fuera a casa de su hija para que la cuidara un poco, para sentirse acompañada, para sentirse mejor. En el momento en el que ella se baja del autobús y se va para su casa en vez de irse para casa de la hija, pues hay un conflicto, porque por una parte es voy a irme para ahí aunque no me quiero ir para ahí.
Ese conflicto, que no lo puede manejar desde el consciente porque ella se dice que no lo puede vivir así, se queda en el subconsciente. Y el subconsciente pues se manifiesta en el cuerpo para que ella se dé cuenta de lo que está pasando en el subconsciente. Bien, después de hablar un rato, después de tomar conciencia del proceso creativo, pues bueno, ella me dijo unas cosas, yo le dije otras y llegamos a unos acuerdos para que hicieran unas cosas diferentes este fin de semana. Veremos qué pasa. La semana que viene veré a esa persona y a ver cómo le ha ido, a ver si está mejor la pierna o si se mantiene el dolor o no sé qué ha pasado. Que quede muy claro que cuando te pasa algo en el cuerpo físico, pues tienes que ir al médico, que es el profesional que te cuida el cuerpo físico. Es decir, si te duele una pierna, pues vete al médico para ver si tienes algún esguince, si tienes alguna cosa en el tendón, en el músculo, y que te den la medicación pertinente. Lo que pasa que sí que te aconsejo es que además de eso tomes conciencia del proceso creativo. Tomar conciencia del proceso creativo ayudará a que se sane más rápido lo que está pasando en el cuerpo. Entendemos lo que está pasando en el cuerpo como una señal, es decir, hay algo en el subconsciente que se manifiesta en el consciente como una señal. Esto que pasa indica a esto, estás señalando a lo que está en el subconsciente. Tiene un propósito, ¿vale? La señal esta, el síntoma, lo que está pasando en tu vida, tiene el propósito de mostrarte lo que hay en el subconsciente. En el momento en el que ya te lo ha mostrado, eso pierde fuerza. No tiene por qué estar ahí. ¿Quiere decir que desaparecerá? No, quiere decir que puede desaparecer o puede ser que sea más fácil la recuperación. Es decir, cuando ya ha cumplido su función, no tiene por qué seguir ahí. Puede seguir o no puede seguir. Bien, por último quiero decir que hay libros, hay películas, hay obras de teatro que hablan de la vida como una ilusión, hablan de la vida como un sueño. Si tú tienes esa visión de la vida, pues lo puedes vivir de forma consciente o inconsciente. Si por ejemplo lo vives de forma inconsciente, vives tu vida como algo negativo, pues seguramente lo vivas como una pesadilla. Si tú vives tu vida de forma consciente, lo ves como una creación que estás haciendo tú conscientemente y por tanto no es algo que te está pasando a ti, sino que es algo que estás creando tú, entonces puedes ver la vida como un sueño. Incluso puedes crearla conscientemente y puedes vivir la vida siendo tú el protagonista de tu propio sueño. Quería hacer solo 2 vídeos de cómo creo mi realidad, pero voy a hacer 3 vídeos. La semana que viene haré un nuevo vídeo de este proceso de creación de realidad. Hablaré de varios temas. Uno de los temas de los que hablaré será de los diccionarios que hablan de si me duele esto es que pasa esto, ¿no? Explicaré cómo funciona. Y además hablaré de cómo se expresa el subconsciente, qué lenguaje utiliza para expresarse con nosotros. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, espero que si te ha gustado y lo quieres compartir, pues que lo compartas. Si quieres suscribirte al canal de YouTube, pues que te suscribas. Y nada, que pases una buena semana y nos vemos la semana que viene. Gracias.